Continuando con la revisión del programa de instrucción, vamos a hablar ahora sobre los instructores y los ID o inspectores del explotador. Vamos a empezar recordando el AR 121.15.20, programas de instrucción, que establece que el explotador debe proveer suficientes instructores calificados de tierra, de vuelo, de simulador e inspectores del explotador debidamente aprobados por la AAC para conducir la instrucción y entrenamiento en tierra y de vuelo, las verificaciones de la competencia y los cursos de instrucción y entrenamiento requeridos por este reglamento. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos quiere decir en términos generales este párrafo tan importante de la reglamentación aeronáutica? Es que el explotador es el responsable exclusivo por el desarrollo y cumplimiento de su programa de instrucción de acuerdo a lo especificado por las normas. ¿Sí? El explotador es el responsable por el desarrollo y cumplimiento de su programa de instrucción. El explotador no puede, ni siquiera para las verificaciones de la competencia, depender de la autoridad aeronáutica. ¿Sí? Porque cuando eso ocurre, la autoridad aeronáutica se convierte en un control de calidad del explotador, un control de calidad del programa de instrucción del explotador, y eso no puede ser. ¿Sí? Eso es una situación inaceptable. Y habíamos visto que en los elementos de un programa de instrucción está, fíjense abajo, el control de calidad. ¿Sí? Entonces, el control de calidad debe ser parte del programa de instrucción del propio explotador, no puede ser provisto por la autoridad aeronáutica, por la AAC. ¿Esto qué quiere decir? Que si la autoridad es la que realiza las verificaciones de la competencia, ¿sí? Las que ocurren cada 6 meses, luego de la instrucción periódica en el avión o en el simulador, si la autoridad es la que determina el nivel de competencia del tripulante, ¿sí? La autoridad es luego responsable por el nivel de calidad de ese programa de instrucción. Permítanme que les dé un ejemplo. Quizás los que han hecho algún curso antes conmigo ya han escuchado este ejemplo, pero me gusta repetirlo porque es bastante didáctico. Si durante una verificación semestral de la competencia el chequeo es realizado por la autoridad y lo da como aprobado o como satisfactorio al tripulante luego de la verificación de la competencia, y luego ese tripulante provoca un accidente, una salida de pista por incompetencia, ¿sí? El explotador luego puede ir a la autoridad y decirle: un momento, el que dijo que era competente fue tu propio inspector, ¿por qué no le reclamas a él? ¿Sí? ¿Se dan cuenta a lo que quiero llegar? La autoridad nunca puede ser el control de calidad del explotador. La autoridad debe controlar el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Entre ellos del programa de instrucción aprobado, pero nunca debe ejercer la función de control de calidad, y es por ello que las verificaciones semestrales de la competencia deben estar siempre a cargo de los inspectores del explotador. Entonces, el explotador debe proveer suficientes instructores calificados de tierra, ¿sí? Los requisitos, las calificaciones de estos instructores deben estar especificadas en el programa de instrucción. Instructores de vuelo y de simulador de vuelo. Inspectores del explotador. ¿Okay? Todo este personal debe ser dotado por el propio explotador. Vamos a revisar ahora la diferencia entre dos términos. Inspector del explotador, que es el IDE, y el examinador designado, que a veces se le conoce como EDE, pero que muchas veces son términos que se confunden
o que se pretenden utilizar indistintamente cuando en realidad uno no tiene nada que ver con el otro. El inspector del explotador es un funcionario del explotador de la aerolínea, ¿sí? En este caso estamos utilizando a Alan solamente como un ejemplo, ¿sí? Pero el IDE es un funcionario del explotador, ¿ok? El examinador designado, ¿sí? Es un representante de la autoridad aeronáutica. En este caso estamos utilizando solamente como ejemplo a la autoridad aeronáutica del Perú. Entonces, el IDE es un empleado y forma parte del explotador. El examinador designado eh, es un representante, actúa en representación de la autoridad, ¿sí? El IDE actúa en representación del explotador. El inspector del explotador tiene a cargo la realización de las verificaciones semestrales de la competencia, los Proficiency Check. Un inspector de la AAC nunca va a poder estar tan familiarizado como un IDE con el programa de instrucción del explotador, ¿sí? Imagínense el IDE, para ser IDE, uno de los requisitos, como van a leer en el capítulo del mío que está asignado para control de lectura, un requisito es ser instructor del explotador. Por ende, piloto calificado del explotador. Ahora, ustedes imaginen ese IDE, que además es instructor de vuelo del explotador, es piloto del explotador, está todos los días operando ese equipo. ¿Ustedes creen que un inspector de la DGAC puede estar igual de familiarizado con el programa de instrucción del explotador? Imposible, ¿sí? Los examinadores designados lo que tienen a cargo son la realización de las pruebas de pericia, ¿sí? Las pruebas de pericia son las pruebas prácticas para el otorgamiento de una licencia o una habilitación, ¿sí? Entonces, cuando un piloto termina el curso inicial de una aeronave, ¿sí? Termina el curso inicial de una aeronave, lo que corresponde es que la DGAC o la AAC le tome una prueba de pericia, ¿sí? No olviden que las pruebas de pericia son las pruebas requeridas, pruebas prácticas requeridas para el otorgamiento de una licencia o una habilitación. En este caso vamos a asumir que es una habilitación de tipo en Boeing 737. El tripulante termina el curso inicial en el simulador y luego viene un examinador de la DGAC a realizar, la prueba de pericia. Si la DGAC no tuviera un examinador calificado en la aeronave, puede hacer uso de un examinador designado. ¿Okay? Eso quiere decir designar a otra persona que no es un empleado de la DGAC o de la autoridad para que a su nombre realice una prueba de pericia. Obviamente que el requisito número 1 para ser examinador designado es tener la calificación en ese equipo que requiere la autoridad en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese examinador designado va a realizar la prueba de pericia a nombre de la DGAC y con el resultado de esa prueba de pericia, la DGAC le va a entregar una licencia o una habilitación. Para el caso de nuestro ejemplo, una habilitación de tipo en 737. A partir de ahí, ese piloto debe ir cada 6 meses al simulador para recibir su entrenamiento periódico y someterse a verificaciones de la competencia que estarán a cargo de los ID. ¿Sí? Estarán a cargo de los ID, ya no de los examinadores designados. ¿Okay? Entonces, si la DGAC tuviera pilotos, inspectores debidamente calificados en todos los equipos que vuelan, todos los explotadores en su país, no haría falta que usen examinadores designados. Los examinadores designados sirven para cubrir un vacío de competencia de la autoridad. Y hemos repetido muchas veces, pero lo vamos a seguir haciendo, el peor pecado que puede cometer la autoridad es utilizar
inspectores que no tengan la competencia requerida para una determinada actividad. Como el inspector del explotador, ¿sí? Es parte del programa de instrucción del explotador, ¿sí? El inspector del explotador es parte del programa de instrucción aprobado por la DGAC. Entonces, en el programa de instrucción del explotador debe existir un currículum de instrucción para IDE, requisitos de calificación y currículum de instrucción inicial y periódica para los IDE. Los examinadores, como les decía, actúan en representación de la autoridad. Mientras realizan las inspecciones, ellos son representantes de la autoridad. Es como si fueran inspectores. Los inspectores del explotador reciben instrucción inicial y entrenamiento periódico del explotador. La DGAC o la AAC no puede darles instrucción porque el programa de instrucción de IDE es parte del programa de instrucción del explotador, es algo muy propio del explotador. Los examinadores designados, para actuar como examinadores designados, deben recibir primero capacitación de la AAC, ¿sí? Y entrenamiento periódico también, donde se les explique cuál es el rol del inspector, cuáles son los formularios que debe utilizar, cuáles son las tolerancias dentro de las maniobras, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ni el explotador puede capacitar a los examinadores designados, ni la DGAC puede capacitar a los IDE, ¿sí? Los IDE realizan las verificaciones de la competencia y los examinadores realizan las pruebas de pericia, ¿sí? La DGAC, lo más importante es que tiene que seleccionar candidatos examinadores que estén calificados en el equipo. Para ello puede usar pilotos incluso del mismo explotador al que va a verificar, puede utilizar de la competencia, puede utilizar de otro país, puede utilizar del simulador, de la escuela donde está el simulador. El proceso para aprobación de IDES, ¿sí? Brevemente lo vemos, es el siguiente. El explotador selecciona una lista de candidatos para IDE, presenta una solicitud de aprobación de los IDE a la autoridad analiza esa documentación, ¿sí? Sobre todo los antecedentes de las personas que están siendo sometidas a los IDE. Los IDEs deben ser instructores que tengan un historial limpio, ¿sí? Una vez que la DGAC analiza a los candidatos, autoriza que se imparta la capacitación, luego la DGAC les hace un chequeo, ¿sí? Una prueba ya sea en el simulador o en la aeronave y finalmente los aprueba o los rechaza según corresponda. Los IDE no pueden realizar pruebas de pericia, ¿sí? Las pruebas de pericia solo las puede realizar un inspector de la DGAC o un examinador designado. Ahora bien, la DGAC podría nombrar examinador a un IDE, ¿sí? Para ello tendrá que darle la capacitación como examinador designado y designarlo como examinador. Ahora bien, cuando esté actuando como examinador es un representante de la autoridad, pero cuando esté actuando como IDE es un empleado del explotador y bajo ningún concepto podría realizar una prueba de pericia. Resumiendo, los examinadores designados realizan verificaciones de la competencia, ¿sí? Y lo que hace la DGAC es vigilar a estos IDE, ¿sí? El manual lo que pide es una vez cada 24 meses, ¿sí? En los textos de lectura que les he dado está bastante claro. Aquí para terminar, vamos a ver, cuando en mi chequeo inicial en el simulador, ¿sí? Yo recibo una prueba de pericia por parte de un examinador, ya sea de la DGAC o un examinador designado. Luego, mi entrenamiento periódico recurrente, que incluye una verificación de la competencia, va a estar a cargo del IDE, ¿sí? Y todos los semestres que yo tenga que ir al simulador, voy a ser chequeado por un IDE, incluyendo mis verificaciones en línea. Y lo que va a hacer la AC cada 24 meses es chequearlo al IDE, una vez cada 24 meses.